Welcome back, everybody, to Neutrality Studies. This is Pascal. Bienvenidos de nuevo a Neutrality Studies. Soy Pascal, y hoy me acompaña el profesor asociado y director del Departamento de Historia de la Facultad de Religión de la Universidad de Queen, el Dr. Adnan Hussain. Bienvenido, Hussain. Encantado de estar contigo, Pascal. Perdona, debería haber dicho Adnan, claro. Hussain es tu apellido, pero en cualquier caso, te agradezco mucho que te unas a nosotros. Has investigado Asia Occidental durante gran parte de tu carrera académica, y de hecho, has desarrollado un marco bastante sólido para entender lo que está ocurriendo ahora con Israel. De eso me gustaría hablar contigo. ¿Podrías contarnos un poco sobre tu trayectoria, tu investigación, y explicarnos cómo todo eso influye en tu visión actual de Asia Occidental? Sí, muchas gracias. Y de nuevo, es un placer estar aquí contigo. Yo me describiría como un historiador del mundo medieval mediterráneo e islamizado, especializado en las culturas religiosas del Mediterráneo y en las interacciones entre musulmanes, cristianos y judíos durante la Edad Media, básicamente. Eso abarca desde el estudio de las relaciones entre esas tradiciones religiosas y sus dimensiones espirituales, místicas o teológicas, hasta en términos históricos, el análisis de las sociedades mixtas donde existía cierta forma de convivencia, de tolerancia, de vida en común. Lugares como la España medieval, o Al-Ándalus, o partes de los Balcanes, o si se quiere, prácticamente en todo el ámbito islámico, o en los territorios gobernados por musulmanes, que por supuesto estaban habitados por comunidades muy antiguas de personas que seguían religiones monoteístas en el Próximo Oriente y en torno al Mediterráneo, ya fueran cristianos o judíos. Y esas sociedades bajo dominio musulmán siguieron siendo muy diversas, con esas poblaciones presentes durante milenios hasta nuestros días. Diría que el Oriente Medio moderno, en el periodo posterior al colonialismo, ha sido especialmente devastador para esa tradición de heterogeneidad, diversidad y cosmopolitismo. Sin embargo, también me interesan algunos de los casos problemáticos del periodo premoderno, que ayudaron a configurar lo que considero estructuras persistentes y recurrentes. Estructuras que, una vez formadas durante la Edad Media, se transmiten en formas de Guerra Santa, de cruzadas. De hecho, en lo que estoy trabajando ahora mismo es en detallar y explicar cómo se produce la transformación que tiene lugar en Europa entre los siglos XI y XIII, cuando se convierte en lo que yo llamo la sociedad cruzada. Así que describiría mi trabajo como un proyecto para estudiar la formación de esa sociedad cruzada, entender qué es exactamente y cómo tiene consecuencias que resuenan en la historia posterior de Occidente, especialmente en su relación Me parece algo muy importante porque, claro, algunos de estos conceptos históricos son cosas que, sobre todo en Europa y en Norteamérica, hoy se ven como capítulos cerrados, ¿verdad? La mayoría de los europeos dirían, el colonialismo, no, capítulo cerrado, ya aprendimos la lección, no lo hacemos más. El feudalismo, capítulo cerrado también. Y desde luego, las cruzadas, capítulo cerrado. Sabemos que forman parte de la historia, sabemos que fueron violentas, pero ya no hacemos eso. Bien, estoy bastante seguro de que tú tienes una perspectiva algo distinta sobre ese tema. Pero antes de entrar en eso, ¿podrías explicar un poco el concepto de una sociedad cruzada? Porque claro, solemos hablar de las cruzadas en plural para referirnos a esos distintos periodos en los que varios grupos de europeos, uno tras otro y a veces coordinados, bajaban a Tierra Santa y bueno, por el camino saqueaban, destruían, mataban y conquistaban y luego regresaban. ¿Podría explicar un poco qué lo ves como una sociedad? Sí, esa es una excelente pregunta, porque muy a menudo, cuando la gente ha estudiado las cruzadas en el pasado, dentro de la larga tradición académica sobre el tema, era algo que fascinaba a los historiadores, sobre todo a los medievalistas. Pero solía atraer a un tipo concreto de historiador, alguien interesado quizá en la historia militar, o que veía en todo esto un cierto romanticismo, la locura de esas ideas idealistas sobre ir a Jerusalén.
que parecían algo tangencial o ajeno al paradigma fundamental de la historia europea y su desarrollo. Era simplemente algo que ocurrió, sin más. Pero la trayectoria de la historia europea se basaba en muchos otros procesos, políticos, sociales, culturales, intelectuales, y así sucesivamente en su transformación. Así que muy a menudo, las cruzadas no se integran realmente en la historia de cómo Europa llega a ser Europa tal y como la conocemos. Y mi tesis es que no se puede entender de verdad el efecto o la importancia de las cruzadas solo estudiándolas como un fenómeno militar, con un principio y un final. Más bien, tenemos que verlas como un proceso mediante el cual Europa, diría que en realidad, en ese momento todavía no podemos hablar propiamente de Europa como la entendemos hoy. Esa sociedad era más bien la cristiandad, y en particular la cristiandad latina. De hecho, la propia idea de cristiandad, especialmente la cristiandad latina, entendida como el conjunto de tierras que reconocían la autoridad del Papa, quien garantizaba la legitimidad del orden político en los distintos reinos y entidades de la época. Eso era, en cierto modo, la cristiandad latina. Y como concepto, está casi completamente ligado a la idea de las cruzadas y al inicio mismo de las cruzadas. Oye, una pausa muy breve porque hace poco me banearon de YouTube. Y aunque ya he vuelto, esto puede pasar otra vez en cualquier momento. Así que por favor, piensa en suscribirte, no solo aquí, sino también a mi lista de correo en Substack. Es pascalotas.substack.com. El enlace estará en la descripción de abajo. Y ahora, volvemos al video. Así que mi punto aquí sería que tenemos que entender que aquello fueron guerras y movilizaciones para la guerra. Se estaban organizando, predicando, financiando, administrando, aprovisionando. Todo eso ocurrió entre 1095 y 1291, de una forma muy transformadora. Si pensamos en una sociedad que organizó 9 grandes movilizaciones militares a lo largo de casi 2 siglos, desde 1095 hasta 1291, y que antes de eso no dejaba de hablar de la necesidad de recuperar Tierra Santa, que consideraba la pérdida, por ejemplo, del condado de Edesa, uno de los 4 principados que se establecieron, los llamados Estados Cruzados del Reino Latino de Jerusalén, como consecuencia de la Primera Cruzada, que fue muy exitosa. La pérdida de Edesa en la década de 1140 se convirtió en una emergencia en torno a la cual hubo que movilizarse para la Segunda Cruzada. Y la pérdida de Jerusalén ante Saladino en 1189 dio lugar entonces a la Tercera Cruzada. Y ese deseo de expandir los territorios llevó a la Cuarta Cruzada, que se desvió completamente, pero saqueó Constantinopla y dio lugar a un imperio bizantino, latino, controlado por esos antiguos cruzados. Y eso a su vez impuso todo tipo de nuevas obligaciones que llevaron después a la Quinta Cruzada, a la de Luis IX, y más tarde, ya en la década de 1250, a la Séptima Cruzada. Es muy difícil hablar de la historia europea o de la historia de la cristiandad latina en ese periodo, sin pensar en las consecuencias de esa movilización constante para la guerra. Una sensación de emergencia que presionaba sobre cómo debía organizarse la sociedad cristiana, ¿verdad? Para mantener el orden, para asegurarse de que no hubiera disidencia de los herejes, que debía ser suprimida. Había que purificar. Una de las explicaciones de por qué las cruzadas posteriores salieron tan mal y de por qué hubo pérdidas constantes frente a la resistencia musulmana contra los estados cruzados fue, claro, mirar hacia adentro y decir, debemos de haber pecado. No podemos tolerar a esos disidentes. Tenemos que purgar el pecado y por eso necesitamos purificar la sociedad. Así que existía un modelo de orden que estaba ligado a las cruzadas y a las consecuencias de las cruzadas, que llevaron a la persecución de herejes, de judíos y de los musulmanes conquistados en lugares como España o Sicilia. Incluso hay un caso menor. Federico II, el emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, a comienzos del siglo XIII,
sofocó una gran revuelta en la parte oriental de Sicilia, que estaba habitada, ya sabes, por árabes. Era una sociedad muy diversa. Había campesinos árabes musulmanes, pero también griegos y judíos. Y luego, claro, estaban los cristianos latinos bajo el dominio de los normandos, sobre todo. Hubo una rebelión y él la sofocó en la parte sureste de Sicilia. Decidió que la mejor forma de evitar futuras rebeliones de esa población era trasladarlos a la península italiana y crear una ciudad solo para ellos. Al final, acabaron fundando un lugar muy importante llamado Lucera, del que casi nadie ha oído hablar. Yo visité las ruinas de esa ciudad. Sumat aing pas, it segmentes lo recam word brave for. Pero hubo, durante unos 60 o 70 años, una ciudad mayoritariamente musulmana en la península itálica que fue leal a Federico II y a sus herederos, los Hohenstaufen. Formó parte de sus guerras contra los papas en el siglo XIII, antes de ser finalmente eliminada cuando los monarcas angevinos de Sicilia y del sur de Italia, una especie de rama aliada de la familia de Luis IX, de hecho, primero su hermano, Carlos de Anjou, tomaron el control. Así que bueno, lo que quiero decir es que había un cierto orden dentro de esa cristiandad latina. Sí. What I'm saying is that there's a certain ordering of this Latin Christendom internally that is a response in some ways to this. Internamente, eso es en cierto modo una respuesta a esas guerras exteriores interminables, muy costosas, en gran parte infructuosas y siempre enfrentadas a la resistencia. Y esa experiencia de 2 siglos ha tenido un papel muy formativo a la hora de definir la identidad occidental y de dar forma a la política, la sociedad y la cultura de cara al futuro. Sí, esta es una observación muy buena y diría importante sobre lo que esto provoca, no solo en tal o cual país, sino en la forma en que la propia sociedad estaba organizada antes de eso. Y creo que es muy relevante señalar que el sistema del Estado-nación moderno, tal y como lo conocemos, se remonta más o menos a 1648. Y las cruzadas fueron mucho antes, ¿verdad? Mucho antes. Y la manera en que se formó el continente europeo, y las personas que vivían en él, y las leyes que seguían, y los sistemas de creencias que tenían, no estaban tan ligados a ubicaciones geográficas, sino más bien a instituciones religiosas. El aspecto religioso era mucho más un sistema de orden. Y en ese sentido, ¿sabes? La religión no era necesariamente algo que estuviera bajo la nación. Era algo distinto de la nación. Pero funcionaba como un sistema de orden, ¿no? No basado en la geografía, sino en quién sigue qué tipo de libro de reglas. Y las creencias modernas, claro, también vienen con sus propios pequeños libros de reglas. Así que en cierto modo son un concepto opuesto al Estado-nación. Estas cruzadas también ocurren, digamos, en el contexto o en paralelo a uno de los acontecimientos más importantes de los que ya casi no hablamos, el gran cisma de la Iglesia cristiana, ¿verdad? ¿Cómo influye ese cisma y esa diferencia entre el cristianismo oriental y el occidental en lo que estás investigando? Bueno, ese es un punto muy importante, que existían 2 entidades políticas, el Imperio Romano de Oriente y una especie de confederación que hoy llamaríamos la cristiandad latina, una especie de comunidad de estados que estaban siempre en conflicto entre sí, pero que reconocían una cierta legitimidad política común bajo la Iglesia Católica y su autoridad. Y compartían muchas cosas en el plano teológico, por ejemplo, el credo de Nicea. Así que había muchas de esas compatibilidades que definían tanto las tradiciones cristianas ortodoxas como las latinas frente a otras formas disidentes y no nicenas del cristianismo que existían en el Próximo Oriente o incluso hasta Asia Central. Pero a mediados del siglo XI, por disputas sobre muchas cosas, ya sabes, estaba el tema del filioque, no quiero entrar demasiado en teología abstracta,
pero la forma en que se entiende en la fórmula del credo y del Hijo, filioque en latín, y las distintas interpretaciones sobre eso desde un punto de vista teológico y doctrinal, llevaron a controversias. Otras cuestiones, como por ejemplo, cosas que siguen existiendo hoy, como el cálculo de cuándo debe celebrarse la Pascua, o cuándo deben marcarse algunas de las grandes festividades religiosas, incluso, ya sabes, cuando se celebra la Navidad, y así en el calendario. Poco a poco fueron generando disputas, y se produjo una divergencia que acabó en un cisma. No se reconocen entre sí como individuos. Y creo que lo que ocurre, sin embargo, es que hay intereses papales, porque los papas acaban desarrollando esta doctrina de su supremacía y autoridad universales. Están constantemente deseosos de volver a traer a la Iglesia Ortodoxa griega y a los patriarcas, por así decirlo, al redil, para que reconozcan la primacía de la tradición apostólica atribuida a Pedro, que Roma simbolizaba, que es la Iglesia de San Pedro, y por tanto, debería ser la más prestigiosa. Ahora bien, claro, los patriarcas griegos de los antiguos centros del cristianismo, recordemos que el cristianismo, en realidad, empezó en el Mediterráneo oriental. No empezó en Roma. Había lugares como Antioquía y Jerusalén, y otros que eran centros importantes. No necesariamente reconocían al Papa como algo más que un obispo destacado entre esos primeros centros, pero sin nada que lo distinguiera especialmente. Sin embargo, los emperadores del Imperio Romano de Oriente, que tenían motivos políticos para buscar ayuda y apoyo frente, por ejemplo, a los turcos selyúcidas, que después de la batalla de Manzikert, hacia finales del siglo XI, empezaron a ocupar territorios en Anatolia, en el corazón del Imperio Romano de Oriente, que ya había perdido, por supuesto, muchas de sus posesiones en el Mediterráneo oriental, desde el Levante hasta Egipto, a causa de las primeras conquistas árabes musulmanas del siglo VII. Vieron esto como una posibilidad alarmante, ya sabes, que esos turcos llegarían, y por eso pidieron ayuda a Occidente. Los emperadores solían estar dispuestos a hacer algún tipo de concesión en las negociaciones religiosas y a intentar que la Iglesia Ortodoxa estuviera en armonía con la Iglesia Latina, si los papas ayudaban a organizar algún tipo de apoyo para los romanos de Oriente frente a sus distintos enemigos. De hecho, la primera llamada a la cruzada, en cierto modo, viene del propio emperador romano de Oriente, el llamado emperador bizantino. Y probablemente él pensaba algo así como, unos pocos cientos de mercenarios, quizá no tengamos que pagarles si el Papa puede hacerlo, pero unos pocos cientos de guerreros que vengan a ayudarnos serían una maravilla. En cambio, lo que obtuvo fue que después del llamamiento del Papa Urbano II en el año 1095, en Clermont, se formó un ejército entusiasta, compuesto no solo por nobles, sino también por gente que se unió con fervor. Había figuras conocidas, como Pedro el Ermitaño, que predicó la primera cruzada, y tenía ideas bastante apocalípticas y milenaristas, una especie de visión espiritual radical sobre lo que podía significar esa peregrinación hacia Oriente, hacia Jerusalén. Así que, como puedes imaginar, siempre existió una tensión entre ambos lados. Pero por razones políticas, los romanos de Oriente, los emperadores bizantinos, estaban más interesados en algún tipo de acercamiento con la Iglesia Latina, porque la veían como una fuente de apoyo político y militar. Pero lo que vemos es que a lo largo de los siglos, a medida que las tradiciones se fueron separando, los propios clérigos, los patriarcas, se mostraron muy reacios a cualquier tipo de sacrificio por principio. Y como resultado, en la historia moderna, esas diferencias han continuado hasta hoy, siendo iglesias independientes, aunque en el pasado hayan tenido vínculos duraderos basados en la conformidad doctrinal. Pero ahora están bastante separadas.
Y creo que, si miramos la historia, se puede ver que ha habido muchas alianzas entre protestantes, cristianos ortodoxos, judíos y musulmanes, básicamente contra el poder agresivo del catolicismo durante la Edad Media y los primeros tiempos de la era moderna. Así que encontramos alianzas curiosas, en las que protestantes y ortodoxos orientales se ven, por así decirlo, en la misma posición de estar fuera de la Iglesia Católica. Right. And I think this is quite important. And the Exacto. Crusades were fought Y creo que esto es from bastante the importante. European heartland Las down cruzadas to se libraron the básicamente Holy desde el Land. corazón de Europa And hasta that- Tierra Santa. that gave this drive Entonces, that ¿qué fue lo que really impulsó ese was it movimiento that y lo 1,000 hizo years tan after the popular? death of Jesus ¿Por Christ, qué, and even 1000 años the después de la idea muerte de of Jesucristo, let's go, let's surgió de repente la march idea de vamos, avancemos y recuperémosla? and take it Y esa back idea de que and Jerusalén debía see mantenerse that como una ciudad Jerusalem cristiana must be held bajo el as dominio de a los Christian cruzados. city ¿Qué es lo que hace que under esa tierra sea tan the increíblemente Crusader, importante? dominance? Porque hoy, claro, la idea What es is que it Oriente that Medio, makes that land aunque intento evitar esa so expresión, incredibly prefiero decir Asia important? Occidental. Because today, Bueno, of Oriente course, Medio the- es visto por los the europeos idea con is that cierta condescendencia, Middle East, ¿verdad? I try Lo to miran avoid por that encima del hombro de expression muchas compared to maneras. furthest Asia, De ahí vienen that todos los Middle inmigrantes, ahí están todas las guerras, de ahí procede el terrorismo, y así sucesivamente. ¿Podrías llevarnos de nuevo a la época de las cruzadas y explicarnos cómo veían entonces esas personas lo que hoy llamamos Oriente Medio? To the Crusades and how these people looked at the Middle East. Well, during this time, Bueno, ya sabes, en esta época, por supuesto, Oriente Medio está mucho más urbanizado. Forma parte de esas redes comerciales que conectan el Mediterráneo con África, con el Océano Índico y con otras partes de Asia por tierra. Y es precisamente esa posición intermedia, junto con su larga historia de grandes unidades políticas, reinos, imperios, lo que lo convirtió en una fuente muy próspera y urbana de cultura humana. Sabemos que aquí se desarrollaron muchas cosas: la escritura, el primer código leyes y todas esas religiones monoteístas que nacen en esta región. All of these monotheistic religions, come from here. Even one could argue, this is something that, it's outside of Se my podría decir, sphere aunque of esto se sale un industry, poco but de mi if you campo, look at que si miramos a los fenicios y a los antiguos habitantes del Levante, es decir, lo que hoy son Palestina, Siria, Israel, Líbano, Jordania y toda esa región, vemos que los filisteos, los cananeos, los fenicios, incluso su panteón y los mitos que los rodeaban, fueron absorbidos, reinterpretados y adaptados, pero también influyeron en la mitología griega y más tarde en los panteones y mitologías romanas. Por supuesto, cada sociedad y cada reino añadió algo nuevo y propio. Pero se puede ver que el Próximo Oriente fue, durante miles de años, una especie de incubadora de innovaciones, por así decirlo, en la cultura humana. Innovations, you might say, in human culture. And the reason why is because it was a kind of Y la razón es que era una especie de encrucijada entre muchos lugares y pueblos distintos que se encontraban a través de esas redes comerciales. Era una zona bastante urbanizada y por eso era una fuente de gran riqueza. Las imágenes que los cruzados tenían de Palestina eran las de una tierra de leche y miel, un lugar que rebosaba riqueza y que, según ellos, pertenecía por derecho a la Tierra Santa. De hecho, esta idea de la Tierra Santa es en realidad bastante cercana en el tiempo al propio concepto de las cruzadas. No es algo que viniera de una aspiración muy antigua, de siglos atrás. Y como decía Anselmo de Canterbury, arzobispo de Canterbury, que fue una de las pocas voces críticas con las cruzadas, Jerusalén era en realidad un ideal celestial. No se trata de un lugar terrenal. Quiero decir, ese es precisamente el sentido de toda la narrativa cristiana. Pasamos de la idea del Mesías como un rey en un lugar concreto que restaura los reinos judíos, al reino celestial, al Redentor y al Mesías, Jesús. Así que todo gira en torno a aspirar a la Jerusalén celestial. Él decía, ¿qué es ese deseo de ir a un lugar terrenal y conquistarlo? Pero en realidad estaba en minoría, porque ya desde hace un par de siglos, quizá desde los siglos IX y X, las peregrinaciones a Jerusalén empezaron a hacerse muy populares entre la gente del occidente latino, como peregrinaciones penitenciales.
Así que no se trataba solo de querer visitar un lugar sagrado, sino de la idea de que si habías cometido algún pecado y necesitabas hacer algo, actos y obras de penitencia, una peregrinación, y especialmente una peregrinación de larga distancia a un lugar sagrado prestigioso, era una forma de garantizar el perdón de tus pecados y la expiación de tus faltas. Y con el tiempo se convirtió en algo extremadamente prestigioso. Ganlis Tainom Rahavs Mas Por Unionser. In los Strugos 11, se painge du have base selleri word when gis cam mavisa campus sunt pam lav have un grey. Stephen of Hungary, he became a Catholic monarch, and Se convirtió en un monarca católico, y eso facilitó mucho las cosas. Aquello empezó a hacerse cada vez más popular. Así que las aspiraciones y la conexión con Jerusalén, como la tierra de Cristo, y el deseo de ir y visitar los lugares donde realmente vivió, fueron ganando una importancia espiritual cada vez mayor en la imaginación del occidente latino. Y por supuesto, también existía esa idea geográfica de Jerusalén como el centro mismo del mundo. Además, cuando había... Bueno, esto me resulta un poco curioso, la verdad. Es un poco parecido a lo que vemos hoy, con toda esa indignación por la decisión de Irán de imponer algún tipo de tasa o peaje al tránsito por sus aguas territoriales en el estrecho de Hormuz. Una de las quejas más frecuentes que se repiten en los relatos de peregrinación es que los musulmanes los acosaban durante el viaje. Se les obliga a pagar peajes para, ya sabes, poder pasar por el territorio. Y eso se considera una ofensa absoluta contra la dignidad de... Bueno, así que diría que hay algo curioso en cómo eso parece justificar la acción militar para ellos. Y de alguna manera existía esta idea de que había que vengar a Cristo, porque estaba siendo subordinado. Su soberanía estaba siendo sometida por un dominio pagano, contaminante, casi inmundo, porque no entendían a los musulmanes como otra religión confesional, con una doctrina y un credo monoteísta. Tenían la idea de que eran paganos, y que de algún modo estaban profanando ese lugar sagrado de Jesús que debía ser devuelto al dominio cristiano. Y uno de los otros tipos de quejas que aparecen con mucha fuerza, por ejemplo, en los relatos del discurso de Urbano II anunciando la Primera Cruzada, son las preocupaciones por esos cristianos de Oriente, es decir, los cristianos ortodoxos griegos y orientales, que estaban siendo cruel y brutalmente oprimidos porque no vivían bajo soberanía cristiana. Y también circulaban historias muy escabrosas, como esta que me encanta. En una de las crónicas se habla incluso de la circuncisión forzosa de jóvenes cristianos y de cómo la sangre de esa circuncisión profanaba los altares sagrados de la Iglesia del Santo Sepulcro. Así que había este tipo de relatos de piedad sangrienta, que es algo muy importante en el cristianismo católico. Ya sabes, esto es el cuerpo, esta es la sangre. Sabes, este tipo de contrarritual y de narrativa opuesta es en realidad un ritual que contamina y oprime. Así que, en cierto sentido, ellos sentían que era importante intervenir en favor de los cristianos de Oriente, porque eran hermanos a través del cuerpo y la sangre de Cristo. Compartimos la comunión, y eso nos une. Y ahí se ve una especie de no sé si llamarlo así. Hay sin duda una afiliación religiosa, pero también una conexión física de cuerpo y sangre, la idea de que formamos parte de un mismo cuerpo y una misma sangre. Esa es la noción de cristiandad que creo está en el camino hacia una etnificación del cristianismo que empieza a producirse. Y a partir de ahí, no es un gran salto, como vemos quizá en la península ibérica a finales del siglo XV y durante el XVI, una transformación de todo esto. La identidad religiosa y la diferencia religiosa, con la conversión forzada de musulmanes y judíos, acaban creando una nueva frontera en torno a la etnicidad y la cultura. Y al final, eso lleva a una racialización de las formas de diferencia que están en juego aquí. Uno de los historiadores más conocidos de las cruzadas intentó explicar por qué ocurrió esto. Escribió un artículo famoso titulado Las cruzadas como un acto de amor.
Lo que quería era presentar y entender todo esto como parte de un ideal cristiano de caritas, de caridad, de amar al prójimo como a uno mismo. Y también esa idea de que era necesario intervenir, ¿no?, para proteger a los cristianos de Oriente. Yo diría que quizá esta sea la primera versión de lo que hoy llamamos la doctrina de la responsabilidad de proteger. En el derecho internacional tenemos este nuevo desarrollo del intervencionismo humanitario, y se podría decir, en cierto modo, que expresentaron una especie de ideal temprano, expresé en Wauhizo, de intervencionismo humanitario. R2P is usually traced back to Augustine. La R2P suele remontarse a San Agustín y a la doctrina de la guerra justa. Pero las cruzadas, bueno, son una de las líneas históricas que llevan hasta ahí. Ahora, vayamos un poco más allá, porque todo lo que estás diciendo recuerda muchísimo a la obsesión actual, sobre todo en Europa y en Norteamérica, con eso de que nos corresponde a nosotros proteger la herencia judeocristiana. Y se ve esa especie de peregrinación, sobre todo en la cúpula política de Estados Unidos, esa peregrinación a Jerusalén, ponerse una kipá, rezar en el muro, y luego hacer todos esos gestos extraños, esos actos performativos de religiosidad, de devoción y de conexión espiritual. Of religiousness and piousness and connected, and of course these are mostly evangelical. Y por supuesto, en su mayoría son cristianos evangélicos, que se vinculan directamente, y además conectan su poder político y sus sistemas políticos con un sistema que ahora domina y ejerce un control militar efectivo sobre esos mismos lugares sagrados. ¿Podrías hablar un poco de cómo ves la relación entre esos 1000 años de espíritu cruzado que han marcado al cristianismo occidental y la situación actual? Western Christianity and today. Sí, esto es, hay tanto que se podría decir, así que intentaré centrarme en un par de aspectos que creo son realmente importantes. Y también diría que quizá, en cierto modo, el mejor ejemplo de cómo perdura ese espíritu cruzado es el reciente discurso de Marco Rubio en la Conferencia de Seguridad de Múnich. La mayoría lo interpretó como una especie de llamamiento a la recolonización del mundo, como si se tratara de revertir los últimos 500 años, el declive o el final de los 500 años de hegemonía que Europa tuvo con el colonialismo y el capitalismo, y de deshacer la descolonización que se ha producido después de la Segunda Guerra Mundial y todo lo que vino después. Pero lo que yo entendí cuando hablaba de eso era que lo hacía en nombre de la civilización cristiana occidental. Y creo que, bueno, en su forma de verlo, hay una idea implícita, que este enfoque o esta perspectiva civilizatoria a veces se expresa en un lenguaje más secular, como si fuera simplemente cultura occidental o cultura europea. Pero en realidad la secularización de la cultura cristiana y de las estructuras de pensamiento, de la política y de todo eso, aunque se hayan secularizado, mantienen una cierta continuidad. Y ahora esa continuidad se está invocando para intentar revivirla. Así que, en cierto modo, podría decirse que es una versión más secular, pero con el mismo tipo de espíritu cruzado. Pero los grupos de los que hablas, esos que hacen sus reverencias y sus peregrinaciones con devoción en nombre de ese nuevo concepto llamado civilización judeocristiana, o cultura o tradición judeocristiana, bueno, eso es una invención totalmente moderna. Tiene todo que ver con una especie de proceso posterior a la Segunda Guerra Mundial, después del Holocausto, de absorción de los judíos en la sociedad cristiana. Un proceso influido, en esencia, por el sionismo y por la construcción colonial de asentamientos de un nuevo Estado que yo consideraría un Estado cruzado. En el periodo que yo estudio, cuando esto empezó a formarse, el judío era, por supuesto, objeto de una hostilidad total, de violencia, de represión y de subordinación. Y curiosamente estaba muy estrechamente vinculado como posible aliado del musulmán. Yo diría que las raíces de la islamofobia y del antisemitismo están en realidad profundamente unidas
en el desarrollo de esa lógica cruzada y en la persecución interna que surgió de ella. Porque en cada una de las grandes cruzadas hubo una violencia intensa y generalizada contra los judíos. De hecho, se podría decir que las primeras masacres a gran escala en toda la Europa cristiana latina ocurrieron como resultado de la primera cruzada, del propio llamamiento a la cruzada. Volvió a suceder durante la segunda cruzada, y hasta en la tercera, en Inglaterra, se impusieron duras restricciones a los judíos y hubo violencia. Así que lo que vemos es una especie de patrón en el que el espíritu cruzado acabó uniendo a los enemigos de Cristo en un mismo marco. Los judíos eran enemigos de Cristo, y también lo eran los sarracenos, como se llamaba entonces a los musulmanes. De hecho, incluso se pensaba que podían estar aliados entre sí, lo que aumentaba ese tipo de peligro interno de quinta columna que se estaba gestando. Y yo diría que el descubrimiento del Islam como religión, y no simplemente como una religión pagana, una más entre los pueblos paganos, sino el darse cuenta de que era una religión monoteísta, con una escritura sagrada y con muchos elementos paralelos al desarrollo del judaísmo y del cristianismo como religiones confesionales completas, como las entendemos hoy. Ese descubrimiento elevó realmente el nivel de la rivalidad geopolítica y teológica, en la que el Islam y los musulmanes pasaron a ser una civilización rival. Y del mismo modo, tuvo consecuencias profundas en el trato hacia los judíos dentro de Europa. Porque el descubrimiento del Islam, en cierto sentido, y algunas de las formas en que se entendió el Islam como una especie de herejía cristiana mezclada con el judaísmo, básicamente, así es como lo veían algunos de los que escribieron sobre el tema. Por ejemplo, Pedro el Venerable, que fue el primero en patrocinar la traducción del Corán al latín, además de otros textos árabes al latín que podían usarse con fines polémicos. Y él mismo escribió una obra polémica contra el Islam. Es uno de los primeros en plantearse realmente la cuestión de si el Islam es, bueno, se pregunta, ¿los musulmanes, los sarracenos, son herejes o paganos? Son, ya sabes, herejes, o son, digamos, un tipo de pueblo pagano, un etnos, ¿no? Un pueblo pagano. Y él dice, creo que son herejes. Y no solo herejes, sino la summa totius haereseon, la suma total de todas las herejías anteriores, reunidas en una fuerza terrible, monstruosa, que según él está oprimiendo de verdad a los cristianos latinos. Porque claro, la mayor parte de Asia, e incluso una parte de Europa, ya no nos pertenece. No han dejado ni un trozo de Europa para nosotros. Han tomado parte de la península ibérica, así que estamos completamente acosados por los musulmanes. Y del mismo modo, eso se transforma en esta visión de los judíos como si fueran de hecho tratados como herejes, y en el abandono de la doctrina agustiniana del testimonio, que decía, sí, los judíos están equivocados, no pueden ver la verdad, pero en fin, dan testimonio de la verdad al conservar los textos sagrados del Antiguo Testamento, como se llamaba la Biblia hebrea, y preservan todas las pruebas que muestran la verdad de la venida de Cristo, tal como se prefiguraba en todo el Antiguo Testamento. Así que bueno, no los molestes, no los mates, deben ser subordinados dentro de la sociedad cristiana, pero tienen un lugar y una función en el mundo hasta el fin de los tiempos, cuando, por supuesto, serán convertidos o muertos. Y claro, ese es uno de los signos del regreso de Cristo, la aparición del Anticristo y la segunda venida de Cristo. Una de las cosas que ocurrirán en las señales de esos tiempos finales es que habrá una conversión masiva de los judíos. Pero hasta entonces, pueden mantener su religión, porque cumple la función de demostrar la verdad cristiana. Bueno, hacia los siglos XII y XIII, ese tipo de tolerancia, si es que queremos llamarla así, al menos esa posibilidad de coexistir, empezó a desaparecer. Y bajo la presión, yo diría, de toda esa serie de guerras y emergencias geopolíticas, de la movilización para las cruzadas, eso acabó llevando a masacres de judíos. Lo curioso es que, más adelante en la historia, con la historia moderna,
el surgimiento del movimiento sionista y la creación del Estado de Israel, hoy pensamos que musulmanes y judíos siempre han tenido esa especie de enemistad, que no hay forma de que puedan reconciliarse. Y claro, pensamos que eso no tiene nada que ver con nosotros, los cristianos o los occidentales. Es esto, ya sabes, esta especie de conflicto interno entre los propios estados, cuando en realidad es un fenómeno muy reciente. Nadie en el siglo XII o XIII, nadie hasta, digamos, los años 50, hablaba de una civilización judeocristiana, porque los judíos eran anatema para la civilización cristiana. Eran vistos como un peligro, algo con lo que había que lidiar. Así que me resulta bastante curioso e interesante cómo eso se ha invertido. Entonces tenemos que preguntarnos, ¿cómo ha pasado eso? ¿Qué ha ocurrido? Y mi argumento sobre lo que ha ocurrido es básicamente que la narrativa de las cruzadas, ya sabes, esa idea cruzada, venía a decir que nosotros, los cristianos, dentro de la tradición católica, debíamos interpretar esas narraciones bíblicas poniéndonos a nosotros mismos como el sujeto y el centro de la historia, ¿no? Somos los israelitas, así que iremos y estableceremos, ya sabes, un reino, reconstituiremos un reino sagrado, ¿verdad? Y esto lo vemos, por ejemplo, cuando los francos, en una de las versiones del discurso o del sermón de Urbano II, son celebrados como el pueblo elegido. Sois un pueblo elegido, al que Dios ha concedido una misión especial, llevar a cabo esta tarea, fundar, digamos, el verdadero reino sagrado de Jerusalén. Y lo que ocurre con los protestantes es que juegan con esa narrativa, como con tantas otras cosas, pero no transforman toda la estructura ni el relato en sí. Ellos sustituyen una visión distinta, tienen una mirada crítica diferente y descentran esa idea de que la Iglesia es ahora la heredera y la que supera lo anterior. Desarrollan una doctrina de restauración del pueblo judío como algo necesario, de hecho, como parte de los acontecimientos finales de la historia. Y lo que ocurre es que el sionismo cristiano, como bien sabes, surge antes y es mucho más diverso. Pero lo interesante es que, para las poblaciones judías, la creación del sionismo, y creo que tú también lo sabes, parte de otra idea. Herzl, al principio, lo que buscaba era la asimilación. Eso era lo que siempre había querido. Era como decir, bueno, quizás si nos convertimos, podremos ser asimilados. Eso no... Sí, quería convertirlos al catolicismo, y dijo, esa es la solución. Luego volvió con su gente, y ellos le dijeron algo así como, ¿qué? Ni de broma. Y entonces dijo, vale, necesito un nuevo plan. Exacto. Y el nuevo plan es, ¿cómo te conviertes en europeo si perteneces a una de esas poblaciones despreciadas, oprimidas, marginadas? Eres, digamos, un disidente, un protestante apocalíptico que no encaja, que no es bienvenido. Pues bien, te enviamos al Nuevo Mundo, y allí puedes ser parte de una colonia de colonos. Puedes crear la nueva Jerusalén allí. O si eres alguien indeseable, un criminal, también queremos deshacernos de ti. Te mandamos a Georgia. Y cuando Estados Unidos se convierte en un país independiente, los británicos los envían a Australia. Así que esas poblaciones no deseadas pueden transformarse. Y eso, creo yo, es lo que hace el sionismo. Dice que puedes convertirte en europeo siempre que abandones Europa y te conviertas en colonizador, en colono en otro lugar. Entonces serás redimido. Puedes transformarte. Sí, ahora tenemos buenas noticias para ti. Puedes ser uno de los nuestros si nos dejas y continúas con el proyecto. Entonces te acogeremos y pasarás a formar parte de la familia de los buenos, ¿verdad? Además, por cierto, también necesitas, quiero decir, tu religión. Bueno, que no te lo tomes demasiado en serio, ¿vale? Por eso también todos los judíos realmente creyentes, los que de verdad practican su fe, o bien se oponen al sionismo o lo utilizan simplemente para estar allí y hacer sus estudios en Israel. Pero no apoyan el proyecto sionista en sí, que es un proyecto secular. Y eso encaja perfectamente con el sionismo evangélico, que también quiere utilizarlos para llegar al fin de los tiempos, en el que todos ellos morirán o irán al infierno y los otros subirán al cielo.
Así que es un enorme ejercicio de utilización. Pero una cosa más, y siéntete libre de reaccionar como quieras. Hoy muchos vemos a Israel como un estado colonial de colonos. Pero si ampliamos esta discusión hasta las cruzadas, se podría decir que es una extensión de las cruzadas. Y no porque el aspecto colonial sea lo más fundamental, sino porque lo fundamental es el impulso de los europeos hacia el este. Y al fracasar en eso, cambiaron de rumbo y fueron hacia el oeste. Como decías, la Nueva Jerusalén, en el oeste, sigue siendo todo el mismo proyecto colonial. Podríamos desglosarlo y argumentar que en realidad fue una cruzada, una extensión de las cruzadas, no hacia el este, sino hacia el oeste, donde pudieron ir y al final tuvieron éxito, porque allí pudieron exterminar a todos. En Jerusalén no lo consiguieron, ¿verdad? Bueno, sí, porque hubo resistencia. Eran incapaces. Quiero decir, lo intentaron, ya sabes, seamos sinceros. En Ma'arat masacraron a la población, e incluso ya ves, hubo casos de canibalismo que ellos mismos contaron cuando conquistaron Jerusalén. Fue una orgía de sangre. Y lo peor es que en algunas fuentes eso se celebra como algo maravilloso, algo asombroso de decir, como si fuera un milagro, un acontecimiento milagroso. La sangre del templo, ya sabes, corriste por todas partes, como un chorro de sangre por la matanza y la masacre. Bueno, ya sabes, había una orientación de tipo genocida, pero era imposible que tuvieran éxito en eso, en llevarlo a cabo. Y hubo resistencia y siguió habiendo resistencia. En 1291 cae Acre y es el último de los estados cruzados. Así que de hecho sí se dirigen hacia el oeste, justo como decías. Pensemos en esto. In which they learned and practiced many of the techniques that would then become successful in the Atlantic world system and the creation of the modern kind of world. What were they doing? The Crusaders were trying to establish sugar plantations in Palestine. They also tried it in Cyprus. The Genoese were, very closely connected with supporting... Here's in step strength again in my districting, the thus me new. They were the biggest slavers in the entire Mediterranean. I mean, some people think 40% of Genoese population... Quiero decir, hay quien piensa que en el siglo XIV, alrededor del 40% de la población genovesa eran personas esclavizadas procedentes de muchos lugares, desde Asia hasta partes de África y así sucesivamente. Así que, cuando llega el momento de la conquista, la colonización y la economía de plantación, de verdad sorprende que Isabel y Fernando recurran a un genovés, que es el resultado de 2 o 3 siglos de experimentos sobre cómo podríamos, ya sabes, establecer colonias de colonos con mano de obra esclava y exterminando a los pueblos indígenas. ¿Y que eso acabe funcionando? Yo diría que si uno estudia a Colón, eso es algo bien conocido. Quiero decir, hay estudios muy serios sobre sus escritos, sus diarios, lo que leía, quién le informaba y quién le influía. Y estuvo muy influido por los franciscanos espirituales joaquinistas, una tradición de finales del siglo XII y del XIII, centrada en la imaginación apocalíptica. Podríamos decir que es una interpretación apocalíptica de las escrituras como una historia del futuro. Es decir, un sistema para interpretar las predicciones o los episodios del texto bíblico como una analogía de lo que está por venir. Las 7 etapas de la historia, los 7 anticristos de los que habla Joaquín de Fiore en sus escritos. Y él identifica a Saladino, quizá, como el sexto. Ya sabes, siempre hay 7, y todo el mundo entiende que están justo al borde del final, ¿no? Nadie piensa, sí, eso está muy lejos. Salvo, claro, si eres Agustín, que estaba encantado de decir, bueno, quizá falte mucho. Pero cualquiera que se interese por el Apocalipsis siempre cree que estamos justo al borde, ahora mismo. Y del mismo modo, esas ideas se van actualizando constantemente. Es como si miraran la historia y pensaran, estos son los signos del fin. Los que darán acceso y comprensión para cumplir el objetivo hasta ahorrar Jerusalén para la hegemonía cristiana. Veces siguen otro camino. By going in this other direction and
Y sabemos que Cristóbal Colón tenía ese objetivo muy en serio y que estaba influido por esa especie de imaginación cristiana cruzada y apocalíptica. No era solo eso. Quiero decir, ese es el punto. A menudo pensamos que el saqueo y los componentes materiales son una elección, que hay que optar por uno u otro. Pero lo que yo sostengo es que el espíritu de cruzada no son solo ideas, sino también estructuras, instituciones y prácticas forjadas en la historia, que se convierten en un modelo de cómo se busca el beneficio material y la expansión de la cristiandad en el mundo a través de la conquista y el lucro. Es decir, que todo eso va muy de la mano. Es un proyecto de civilización. Es civilizacional. Es un movimiento de toda la sociedad hacia ciertos, no estoy seguro de si deberíamos llamarlos objetivos, pero sí hacia un cierto punto final. Sí. Quiero decir, tenemos que reconocer, creo que a veces cuesta decir estas cosas, pero hay que decirlo. Si miramos esta historia, el genocidio se convirtió en un valor occidental. Porque, a ver, todos nos hemos estado preguntando, ¿cómo es posible que toda la élite occidental haya mirado con indiferencia el genocidio de Gaza? ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede estar dispuesta a abandonar e incluso a destruir Gaza, el orden liberal, el derecho internacional? Yo diría que es porque Israel se parece a esos estados cruzados. Lo es. Y es el último proyecto colonial de asentamiento de Europa. De hecho, los estados cruzados fueron, en cierto sentido, el primer proyecto colonial de asentamiento a escala europea. Y comparten algo de eso. Es muy distinto de los proyectos impulsados por los estados-nación. Este es un proyecto de Occidente en su conjunto. Y creo que por eso se ve un compromiso tan amplio entre distintas estructuras políticas dentro de la élite occidental. Sí. Y eso lo explicaría. En realidad, ese tipo de marco daría por fin un poco de sentido a todas estas cosas que, dentro del marco del Estado-Nación, no tienen ninguno. Solo hay que ver lo que pasó esta semana con el ejército y la marina israelíes, que llegaron hasta aguas griegas, detuvieron a 170 marineros, los llevaron a Grecia, y luego los griegos se hicieron cargo y les hicieron hacer ese viejo paseo de la vergüenza, descalzos, hasta el aeropuerto. Y 2 de esas personas fueron secuestradas y llevadas a Israel, donde ahora están siendo juzgadas. Es como, ya sabes, la forma en que estos sistemas se entrelazan tiene mucho más sentido si los pensamos como un proyecto común, un proyecto de larga duración, y no simplemente como este gobierno o aquel o los intereses de tal o cual político. No, son estas instituciones interconectadas, y dentro de ellas, el genocidio, más que un valor, lo llamaríamos un método. Es una metodología. Y Europa Occidental es la única civilización en la Tierra que consiguió exterminar 3 continentes enteros. Quiero decir, las decenas de millones, si no cientos de millones de personas que fueron asesinadas por ese mismo espíritu del que hablábamos hace una hora, es una locura. Y es algo que ninguna otra civilización ha hecho jamás, ni ha logrado hacerle a ninguna otra. Así que, en cierto modo, ahora estamos cerrando el círculo. Estuvieron las cruzadas, que fueron hacia el este, fracasaron, luego fueron hacia el oeste, triunfaron, y ahora están volviendo al proyecto original. Y parece que están bastante cerca de conseguir lo que quieren, aunque por lo que se ve, una vez más se están topando con el mismo muro con el que chocaron hace 800 años, la resistencia de Oriente. Exacto. Y bueno, me parece bastante interesante. Ya sabes, durante la guerra global contra el terrorismo, justo después del 11 de septiembre, cuando se anunció aquel nuevo proyecto, Bush dio un discurso al principio en el que lo llamó una cruzada, esta nueva cruzada. Y claro, luego tuvo que retractarse y pedir disculpas, pero lo decía en serio. No era una simple forma de hablar, lo sentía de verdad. Lo curioso es que en aquel momento parecía importante no dar la impresión de que lo decía en serio. En cambio, ahora vivimos en una época en la que puedes decirlo y puedes creerlo, y no pasa nada. Básicamente, es lo que Netanyahu lleva tiempo diciendo, que son el Estado cruzado, que están en primera línea en esta guerra contra el Islam.
Y de hecho, ¿no lo dijo también el canciller Merz? Que están haciendo el trabajo sucio por nosotros. They're doing our dirty work for us, you know, and They're saying it out loud, and they say it in Lo están diciendo abiertamente, y lo dicen con las mismas palabras que usaban, ya sabes, contra los herejes ortodoxos. Ucrania es la primera línea. Israel es la primera línea contra los herejes musulmanes. Es como si hubiéramos vuelto del todo. Hemos vuelto por completo a eso. Es un milenio de obsesión. So it's a 1,000 year, it's a millennium of obsession. Yeah, and Reza Shah Pahlavi just, you know, there was that Sí, those y Reza Shah Pahlavi, pranksters, bueno, ya sabes, hubo esos bromistas alemanes que le entrevistaron intentando hacerle creer que podían ayudar a conseguir el apoyo militar de Alemania para la guerra que se avecinaba, antes de que empezara. Y él dijo algo así como, oh, sería muy útil si se unieran a esta cruzada. Quiero decir, mi punto con todo esto es que no quiero que parezca que estos 1000 años de historia significan que estamos atrapados en ellos. Pero está claro que, si no entendemos realmente lo que está en juego y lo que hay en el fondo de todo esto, no hay ninguna posibilidad de que podamos cambiar las cosas y marcar una diferencia. Nos quedaremos atrapados en el mismo patrón. Sí. Yeah, but you know, sociologically, it's absolutely Sí, pero sociológicamente es absolutamente fascinante, ¿verdad? Cuando la verdadera motivación que sostiene todo el enfoque de una civilización está tan bien oculta que la gente que vive bajo su influencia incluso cree que superó eso hace 300 años, ¿no? No es religión. No. Somos seculares, somos sociedades seculares, ilustradas, ¿verdad? No somos religiosos. Pero, en realidad, todo lo que ocurre, todo lo que tiene alguna importancia en la historia del mundo, está profundamente arraigado en la religión. Quiero decir, ni siquiera se puede atacar directamente, porque antes hay que quitar tantas capas hasta llegar al núcleo, que está muy bien protegido como motivación de fondo, ¿no te parece? in terms of an underlying motivation, isn't it? Yes, and I mean, I think that's a very important observation. Sí, y bueno, creo que esa es una observación muy importante, porque también ayuda a explicar por qué para mí en este momento no se puede entender la política de Occidente sin entender la islamofobia como un paradigma estructurante. Todas las narrativas anti-inmigración y todo eso tienen sentido si se entiende que existe un marco más amplio, en el que históricamente el Islam, la cultura política, se defendieron sin combate y normalidad existencial con el sarracénico musulmán, y que se percibe como un silver. Es imposible que a la... irreconcilable. It's impossible for there to be, I mean, unfortunately, they only seem to pay attention to the crusades. Por desgracia, parece que solo prestan atención a la historia de las cruzadas, y no tanto al Andalus, a la España medieval o a otros lugares donde, bueno, de hecho en todo el mundo islámico existían sociedades diversas y cosmopolitas. No eran, claro, lo que hoy consideraríamos ideales en muchos aspectos, evidentemente. Pero como nadie era ciudadano, todos eran súbditos, subordinados de un tipo u otro, la posición social dependía, en teoría, del estatus religioso, y así sucesivamente. Aún así, había respeto por vida, por la propiedad, por la religión. Se mantenían esos valores y una forma que es que, por esto sí, antes de ni se formase en el sentido express, mal. Into becoming the crusading society. The crusading society, I think that's La sociedad cruzada. Creo que es un concepto muy importante y fundamental. Me gustaría quizá podamos hacer otra charla y me gustaría invitar, ya sabes, a otras personas, quizá a Radhika Desai, gente que tiene un concepto fundamental para analizar lo que está ocurriendo. Radhika Desai, por supuesto, utiliza el marxismo y la estructura capitalista de la economía política como una forma de explicar todos los movimientos que surgen de ahí. Eso me parece algo distinto de lo que hemos estado usando en esta conversación, pero es muy importante para entender los factores que impulsan todo esto, porque si no, no vamos a poder escapar de ellos otra vez. ¿Hay algo que no hayamos tratado todavía y que te gustaría señalar? Y si es así, por favor, dilo. Si no, cuéntanos dónde puede la gente encontrar tus escritos y tus publicaciones. Well, I want to thank you so much for Bueno, muchísimas gracias por una conversación muy interesante. Me encanta hablar de esta parte de la historia e intentar conectarla con el mundo en el que vivimos.
así que lo agradezco de verdad. La gente puede seguir mi trabajo en Twitter, en Adnan A. Hussein. También tengo un canal de YouTube, un programa que se llama, The Adnan Hussein Show, y además soy coanfitrión del podcast Guerrilla History. Así que ahí pueden encontrar, ya sabes, en qué estoy pensando y de qué estoy hablando. Mucho análisis geopolítico, historia, religión y política en todas esas plataformas. Dejaré los enlaces en la descripción de abajo y, por supuesto, te invitaremos de nuevo para nuestra próxima conversación. Adnan Hussein, muchísimas gracias por tu tiempo hoy. Much for your time today.